El entendimiento bíblico sobre cómo tratar con el diablo. Vamos a ver dos citas en Primera de Juan y también una cita en el Evangelio de Juan que nos ayuda a entender lo que Dios dice acerca del diablo, acerca de los demonios, acerca de los espíritus inmundos, a los que son seguidores del diablo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver los versículos 8 hasta 10. Por favor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Correcto. Pone un contraste en el versículo 10 entre dos clases de personas. ¿Quiénes son? Hijos de Dios y hijos del diablo. Y pone aquí el criterio muy interesante en el versículo 9 de ser nacido de Dios. Y en el versículo 10, en la última parte, de amar a su hermano y hacer justicia. Esto es lo que viene mostrando cómo es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es por eso que la primera parte del versículo 8 dice: el que practica, y está hablando acerca de una persona que practica repetidamente sin aceptar que ha pecado y sin arrepentirse, sin confesar su pecado. Entonces está desarrollando un patrón de prácticas pecaminosas. Dice de que esta persona es del diablo, porque el diablo, ¿qué hace? Peca desde el principio. ¿Recuerdan ustedes algo acerca de cómo el diablo peca desde el principio? Tal vez recuerden lo que nos dice en la Escritura. No la vamos a ver en este momento, pero por ejemplo en Isaías capítulo 14, cuando Dios habló con el diablo, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Y ven cómo se evidenció el pecado de Satanás. Dice: subiré. Primera persona, enfocado en la autoexaltación. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. ¿Dónde está el enfoque? En él mismo, enfocado en su autoexaltación. Y dice más adelante: levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, cuando dice de que el diablo peca desde el principio, en el versículo que estuvimos viendo en Primera de Juan, esto es muy importante, porque hay gente que dice el día de hoy: ¿dónde está la base bíblica? ¿Por qué están hablando de que uno no debe estar enfocado en uno mismo? Porque está tanto de la moda el día de hoy de estar enfocado en sí mismo, exaltar a uno mismo, perdonarse a uno mismo, amarse uno mismo.
Esto está muy popular en el mundo y también dentro de la iglesia el día de hoy. Pero vemos cuán serio es, porque es la misma manera en que el diablo peca desde el principio. Y lo que algunas personas no, de lo que no se dan cuenta es que en la última parte del versículo 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Ahora piensa, ¿por qué apareció el Hijo de Dios? Pues son varias cosas. Decimos, vino al mundo para salvar a los pecadores, vino para redimirnos, vino para darnos vida eterna, y todo eso es cierto. Pero tenemos que darnos cuenta aquí, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces tenemos que preguntarnos si lo hizo o no lo hizo. Entonces, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo nosotros vemos al diablo en el día de hoy? Si es de que él dijo de que vino para deshacer las obras del diablo y decimos de que sí lo hizo, esto tiene que afectar la manera en que el creyente vive. También continúa en el libro de Juan capítulo 19, Juan capítulo 19 y el versículo 30. Y vemos aquí en el versículo 30 palabras bien conocidas, pero que contestan la pregunta que hicimos. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué significa esto? O sea, lo que él vino a hacer, él dijo, pues aquí estoy en la cruz y tengo que declarar de que pues hice en un 70%. No. Hice en un 90%. No. Hice en un 99%. Es que el diablo tan difícil y yo estuve ahí, llegué a una. No, ¿qué dice? Consumado es. Y después murió. Si él vino, uno de los propósitos era para deshacer las obras del diablo. Él dijo, consumado es. ¿Y cuánta gente creyente el día de hoy no declara lo mismo acerca del diablo? Podemos ver en 1 de Juan 4, los versículos del 1 al 4. 1 de Juan 4, del 1 al 4. Escuchemos, por favor. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gracias. Y aquí vemos de que está hablando acerca de dos espíritus. Entonces, ¿quién está en el creyente? ¿Y quién está en el mundo? El espíritu del diablo. Esto es muy importante de que nosotros podamos entender
de que en el momento en que el Espíritu de Dios viene a la vida de uno, ¿de qué manera viene a la vida de uno? Como Salvador, como Señor, como amo, como dueño. Entonces, ¿qué creen? De que cuando entrega su vida al Señor Jesucristo, Él viene a tomar una posesión de una parte de su vida o de toda su vida. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces hay algunas personas que tienen una comprensión equivocada porque ellos leerían el versículo 4, porque mayor es el que está en vosotros que el otro que está en vosotros. O sea, como que hubieran dos espíritus dentro de una persona. Y con esto hablan acerca del espíritu de esto, del espíritu del otro, de un espíritu maligno dentro de un creyente, pero no va de acuerdo con lo que dice la Escritura. Porque él dice mayor y está hablando acerca de uno que es mayor y uno que es menor. Uno que es el todopoderoso y otro que tiene menos poder, aunque tiene bastante poder, pero que tiene menos poder. Uno que está dentro y otro que está afuera. Entonces vemos de que definitivamente el espíritu maligno, los espíritus, el diablo, busca todas las formas desde afuera para causar problemas en la vida del creyente. Pero vemos de que mayor es el que está dentro de uno. A manera de reflexión, lo que podemos ver a través de estas escrituras es de que el diablo practica el pecado y de que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y hizo esto o no lo hizo? Vimos de que en justo antes de su muerte dijo, consumado es. Luego vemos de que habla acerca de uno que está dentro del creyente y otro que está fuera del creyente, el más débil que está tratando de causar problemas en la vida del creyente.